Hola, buenas tardes, con ustedes Manuel Fernández. Bienvenidos a mi canal de Historia Contemporánea, en el que hoy me gustaría hablarles sobre Irán. Irán, pues, es un país que está en la mente de muchos estos días ante la posibilidad de que sufra un ataque por parte de los Estados Unidos, cuyas consecuencias pues serían imprevisibles. Donald Trump pues la tiene tomada con Irán. Lo primero que le preocupa es la posibilidad de que Irán obtenga armas atómicas. Pero este asunto también ha preocupado a otros presidentes de Estados Unidos antes que a Trump. Y concretamente durante la presidencia de Barack Obama parecía que se había alcanzado una solución cuando Estados Unidos e Irán firmaron el plan de acción integral conjunta, con el que se impedía que Irán accediese a las armas nucleares. ¿Y de qué modo se impedía? Bueno, pues para fabricar armas nucleares lo primero que necesitamos es uranio, pero no uranio tal y como se encuentra en la naturaleza, porque un 97% más de un 99% del uranio natural es inservible para provocar reacciones nucleares. Solamente un 0,7% del mineral de uranio es uranio 235. Es el tipo de uranio constituido por un isótopo que puede desencadenar una reacción nuclear. Entonces, el mineral de uranio ha de ser sometido a un proceso llamado enriquecimiento, que consiste en aumentar la proporción de uranio 235 en relación al uranio 238, que es el más abundante. Cuando tenemos entre el 3 y el 4% de uranio 235, este uranio puede ser usado como combustible en una central nuclear. Sirve ya para usos civiles. Mientras que si queremos emplearlo en cabezas nucleares, pues la proporción tiene que ser mayor, alrededor del 90%. La forma más eficiente de conseguir el enriquecimiento es en unas máquinas llamadas centrifugadoras, ¿sí? Como la centrifugadora de una lavadora, solamente que el número de revoluciones por minuto es mucho mayor, es órdenes de magnitud mayor que el de una lavadora. Hacen falta un buen número de estas centrifugadoras para enriquecer la cantidad de uranio necesaria para la fabricación de un arma nuclear. El tratado
firmado por Estados Unidos e Irán, no solo por Estados Unidos e Irán, también eran firmantes los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Francia, Inglaterra, China y Rusia, además de Alemania y de la Unión Europea. Este tratado contemplaba la reducción del número de centrifugadoras que poseían los iraníes y de la cantidad de uranio enriquecido que podían almacenar. No solo de la cantidad de uranio, sino también de la proporción de enriquecimiento. Y quien debía encargarse de verificar que Irán estaba cumpliendo el tratado, pues la Organización Internacional de la Energía Atómica, la OIEA. Irán debía acceder a inspecciones de sus instalaciones nucleares, de sus laboratorios, de sus centrales nucleares, de sus depósitos de uranio sin previo aviso y las 24 horas del día. Por otra parte, hay una forma de obtener un arma atómica sin uranio. La bomba que arrojaron los americanos en Nagasaki en 1945 no era de uranio, sino de plutonio. El plutonio está mezclado con el uranio en la naturaleza. Para separarlo se necesita un compuesto llamado agua pesada. El agua pesada está formada por oxígeno e hidrógeno, como el agua normal y corriente, pero este hidrógeno es un hidrógeno compuesto por isótopos que, además de tener un protón en el núcleo, también tiene un neutrón. Se llama el deuterio. Pues también impedía a Irán fabricar este compuesto, el agua pesada. ¿Qué obtenía Irán a cambio? A cambio obtenía el levantamiento de gran parte de las sanciones a que estaba sometido por parte de Estados Unidos y la Unión Europea. No de todas, porque muchas sanciones se debían al programa atómico, pero otras se debían a su apoyo a grupos terroristas o a sus amenazas a la paz de la región. Entonces, estas sanciones no, pero la mayoría de ellas. Y esto pues alivió considerablemente la situación económica de Irán. El tratado entró en vigor en 2015 y parecía que todo iba bien para las dos partes. Las inspecciones de la OIEA siempre decían que Irán estaba cumpliendo lo acordado y el levantamiento de las sanciones pues mejoró la situación de la economía iraní. El periodo de vigor del tratado era de 15 años, es decir, habría expirado en 2030, cuando habría tenido que ser renegociado, pero por lo menos garantizaba que hasta 2030 Irán no estaría en condiciones de fabricar armas nucleares.
Este tratado no hizo feliz a todo el mundo. Esto siempre sucede en una negociación. Las dos partes sienten que han cedido más de la cuenta. Y además de no gustar a los halcones en Estados Unidos, tampoco gustó a los elementos más radicales de la Guardia Revolucionaria iraní, ni a Israel. A Israel, cualquier acercamiento entre Estados Unidos, Europa e Irán, pues le provocaba grandísimo desagrado. La coalición sionista radical que gobierna en Israel, con Netanyahu al frente, no quiere la paz en el próximo Oriente, porque aspira a que todo el territorio del antiguo mandato británico de Palestina pase a formar parte del Estado de Israel, Gaza, Cisjordania, a no dejar nada para un posible Estado palestino. Y la única forma como puede alcanzar este objetivo es mediante la inestabilidad y la guerra permanente. Tampoco gustó a Arabia Saudí. Arabia Saudí es un país de mayoría suní, enfrentado por motivos religiosos a Irán, que es un país de mayoría chií, y también por motivos de hegemonía regional. Arabia Saudí e Irán pues estaban librando una guerra por persona interpuesta en Yemen, donde cada uno de los países apoyaba a uno de los dos bandos que libraban una guerra civil. Entonces llegó a la presidencia de Estados Unidos Donald Trump. Donald Trump, pues, se caracterizó en su primer mandato por deshacer todo lo que había hecho Obama. Todo lo que había logrado Obama, Trump lo consideraba negativo, lo consideraba malo. Además, Donald Trump sabemos que tiene una gran facilidad para abandonar cualquier tratado internacional, cualquier organización internacional que no son de su gusto. Y sobre todo, Benjamín Netanyahu tiene gran influencia sobre él. Benjamín Netanyahu presentó un expediente de miles de páginas sobre presunta información obtenida por los servicios de inteligencia israelíes que aseguraba que Irán no estaba cumpliendo el tratado. Todo esto iba en contradicción con las afirmaciones de la Organización Internacional de la Energía Atómica, que era la encargada de verificar el cumplimiento del tratado. Pero Trump le dio más crédito a Netanyahu que a la Organización Internacional de la Energía Atómica, y en 2018 abandonó el tratado.
Este tratado, ratificado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, además de por Alemania y por la Unión Europea, y firmado con toda la solemnidad y todas las garantías. Claro, pues a partir de entonces Irán dejó de cumplir los límites impuestos por el tratado sobre enriquecimiento de uranio, número de centrifugadoras, fabricación de agua pesada, etcétera, etcétera. Y las sanciones contra Irán volvieron a ser aplicadas. No solo contra Irán. Estados Unidos sancionó a las empresas o países que comerciasen con Irán, mantuviesen relaciones con Irán, por los que muchas empresas rompieron relaciones con Irán por miedo a las represalias de Estados Unidos. Y ahora, durante la segunda presidencia de Trump, pues vuelve a plantearse el tema de las armas atómicas de Irán. Irán tiene armas atómicas. Bueno, pues todo parece indicar que no. Puede obtenerlas en un tiempo muy corto, pues todo parece indicar que sí. ¿Y quién es el responsable de esta situación? Pues quien rompió el acuerdo que imponía controles muy estrictos sobre la industria atómica de Irán. Y ahora Donald Trump pues está practicando el tipo de diplomacia que a él le gusta, que es presionar, amenazar y en esas circunstancias favorables para él intentar una negociación. Entonces le ha presentado a Irán un ultimátum en el que, aparte de las armas nucleares, incluye otros asuntos, como el apoyo de Irán a terroristas como Hezbollah y los hutíes de Yemen, que esto de llamarlos terroristas es muy discutible. Este ultimátum en el que Trump se dignó escribir una carta, no envió un Twitter, dice a Irán que debe renunciar a su programa nuclear civil. Esto va en contra del Tratado de No Proliferación Nuclear. Este es un tratado firmado tanto por Estados Unidos como por Irán, que dice que los únicos países que pueden tener armas nucleares son Estados Unidos, Rusia, China, Inglaterra y Francia. India y Pakistán tienen armas nucleares, pero no lo han firmado. Israel tiene armas nucleares y no lo ha firmado. Corea del Norte lo firmó y abandonó el tratado. Entonces, India, Pakistán, Corea del Norte, Israel, en este momento son como mínimo 9 las potencias que tienen armas nucleares. Pero el tratado reconoce a todo el mundo el derecho de tener centrales nucleares.
Estados Unidos exige a Irán que desmantele sus armas nucleares y también le exige que entregue todos sus misiles convencionales y que deje de apoyar a Hezbollah y que deje de apoyar a los hutíes. Es decir, son demandas que Irán de ningún modo puede cumplir. Ningún país podría cumplirlas sin renunciar a su soberanía, a su dignidad. Y le da un plazo de 2 meses, aunque no está muy claro cuándo empiezan los 2 meses. ¿Qué ha dicho el ayatollah Ali Khamenei, que es el que toma las decisiones en Irán sobre los asuntos de verdadera importancia? Que ellos no pueden negociar con quien ha roto un acuerdo anterior. Y otras fuentes iraníes dicen que la negociación sería posible por medio de terceros y que desde luego lo del arma nuclear es negociable, pero el resto de las cuestiones pues no. Va Donald Trump a atacar a Irán. Hombre, a mí me gustaría creer que no. Desde luego sería lo más racional. Porque Donald Trump, viendo los grandes problemas económicos que tienen, que le están llevando a revolucionar todo el comercio mundial y la economía mundial, no puede permitirse una guerra. Si la guerra contra los hutíes de Yemen le está costando unos 1.000 millones de dólares al mes, pues una guerra contra Irán. Además de que, si observan ustedes un mapa del Golfo Pérsico, independientemente del daño que pudiera infligirle Estados Unidos a Irán, el que Irán causaría a los aliados regionales de Estados Unidos, a los Emiratos Árabes Unidos, a Arabia Saudí, a Qatar, precisamente en sus campos e instalaciones petrolíferas, pues provocaría que los precios del petróleo se disparasen hasta cantidades nunca oídas antes y sumirían al mundo entero en una gran crisis, sin contar el daño que podría causarle Irán a Israel. Israel es un país muy, muy pequeñito. Si Estados Unidos usase el arma nuclear con 2 o 3 bombas atómicas que tuviese Irán, bastarían para borrar a Israel del mapa. Y hay que ser un gran insensato para ser el primero en utilizar un arma nuclear, porque ¿quién nos asegura, quién le asegura a Trump que otras potencias nucleares como Rusia, China, iban a permanecer indiferentes? No se ve muy bien cómo puede evolucionar este conflicto, pero hay alguien que sí
está deseando que Irán sea atacado, y este es Netanyahu. Netanyahu es un factor desestabilizador en todos los cálculos que se puedan hacer sobre el Oriente Medio, el Oriente Próximo, sobre esa parte del mundo. ¿Hasta qué punto tiene Netanyahu influencia sobre Trump? Bueno, tiene mucha influencia. Trump le está permitiendo continuar con sus agresiones y sus matanzas en Gaza, con sus ataques a Líbano, con sus ataques a Siria, pero hasta el punto de poner al mundo al borde de la Tercera Guerra Mundial es una incógnita. Esperemos que no, que al final predomine el instinto de conservación solamente. Pero desde luego Trump se enfrenta a muchos problemas, a muchos desafíos, y hay algunos que los ha heredado de sus predecesores, como la guerra en Ucrania, la deuda, el déficit comercial, pero este de Irán lo ha fabricado él solito. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima.